Bien, hoy nos acompaña Rebeca Caballero. Ella es una madre de familia que tuvo la durísima experiencia de haber perdido a un hijo hace 18 años, un joven de 20 años, y desde entonces pues se dedica a acompañar a personas pues en situaciones similares. Antes estábamos hablando y comentábamos que al final todo el mundo, tarde o temprano, tendrá que, bueno, pues pasar un duelo, y por eso hoy hemos invitado a Rebeca, porque nadie nos enseña a prepararnos para la muerte, pero es algo tan natural como el ser humano. Así que Rebeca, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Pues gracias por la invitación. La verdad fue una sorpresa, pero bueno, pues aquí estoy con todo el gusto de poder compartir con ustedes lo que ha sido estos 18 años desde que Salvador, mi hijo, en un accidente automovilístico perdió la vida junto con dos amigos de él. Fue un accidente que murieron tres jóvenes. Y te puedo decir que me regreso ahí y fue algo desgarrador. No tiene palabras, no te puedo explicar con palabras. Y pues, ¿qué pasó después? Lo importante es qué pasó después. Todo ese tiempo que transcurrió como 2 años después de la pérdida de Salvador, yo le digo que partió al cielo, no se me perdió, sé dónde está. Y tuve la gracia de que nos acompañó un grupo de personas muy prudentemente. Yo vivo en la Ciudad de México, pero mi esposo y yo somos fuera de aquí, no somos de aquí de México. No teníamos una red muy grande de apoyo, pero sin embargo un grupo de amigos, familiares nos acompañó, y ese acompañamiento hizo que fuera más llevadero. Fue un bálsamo que nos arropó. Estas personas nos permitían llorar, nos permitían quejarnos, también compartimos momentos felices con ellos, porque la vida continúa y hay cosas felices en la vida. Y a los 2 años de la partida de Salvador, yo me doy cuenta que se puede volver a ser feliz. Volví a recuperar el sentido de vida. El sufrimiento te abre la visión de lo que es la vida, hace relaciones más profundas, y me permitió a mí poder descubrir y darle un sentido a todo ese dolor, a transformarlo y a reconstruir mi vida. Y desde hace 18 años es un propósito en mi vida el poder compartir con otros papás, con otras personas que tienen esta experiencia, que se puede salir adelante. ¿Cómo se, cómo, cómo, ¿Cuál es la manera? El duelo, todo el mundo vamos a tener en algún momento una pérdida de un ser querido, una pérdida significativa. Nosotros mismos, cuando nacemos, sabemos que nos vamos a morir. Y este proceso es importante, cómo se vive ese proceso de duelo. No se puede vivir solo. El duelo no es un proceso que empiezas es un proceso que no se puede vivir solo. ¿Qué pasa en el duelo? Tienes altibajas, vas aprendiendo cuáles son las cosas buenas que te sirven en el duelo, y las cosas que no te sirven las vas dejando a un lado. Tienes que también aprender, yo tengo otras dos hijas y mis hijas sufrieron muchísimo. Yo un poco al principio me olvidé de ellas porque era tanto mi dolor que no dimensioné que ellas estaban sufriendo por ver a sus papás y a su hermano que había partido. Y yo me di cuenta de eso, y es muy importante, y en Acompaña hacemos mucho énfasis también en voltear a ver a los hijos que quedan vivos, porque muchas veces cuando parte alguien lo idealizas. Hay que tener un balance. Y hay muchos tipos de duelo. Hay duelo infantil, cada quien vive el duelo de diferente manera, es personal. Ahora iremos a ello. Antes me has comentado que en Fundación Acompaña habéis ayudado a hasta 25.000 personas
que hay una red de muchísimos voluntarios, que además ayudáis a la gente de manera gratuita. O sea, realmente es un voluntariado muy especial. Me gustaría preguntar, ¿qué sentido le dabas tú a la muerte? Porque imagino que no estabas preparada para lo que podía ocurrir, pero ¿cómo fue ese primer impacto? No sé si podrías hablarnos un poco de hace 18 años. ¿Cómo fue el antes, el durante, el después? ¿Cómo conseguiste salir, etcétera? Pues los primeros años fueron muy difíciles. O sea, el duelo es un proceso difícil, hay que tener, y es personal. Me dolía muchísimo, extrañaba mucho a mi hijo Salvador, y como te comento de mis hijas, empecé a darles su tiempo a ellas, y lo más importante en esos años fue la unión con mi esposo, con mis hijas, con mi familia, y eso es una de las herramientas. La familia es la que te sostiene, la que no te deja sola, la que también te da el espacio de llorar, de desahogarte, ¿no? ¿Quién más te puede entender? Yo me acuerdo que pues me abrazaba de mis hijas y compartíamos, y eso era doloroso, pero al mismo tiempo muy enriquecedor para nosotros como familia. Nosotros nos unimos mucho y logramos poner a Salvador en un lugar donde está presente hasta el día de hoy. Aquí en el corazón siempre está Salvador. Fue un muchacho que estudiaba economía en la náhuac, pero supimos tenerlo presente aunque está ausente. Salvador siempre está presente. Yo tengo 2 nietos que no sé cómo ellos saben de mi hijo Salvador. Entonces va a estar presente toda la vida, por lo menos en nuestra familia, y supimos poner a Salvador en nuestro corazón, y eso nos ayudó a seguir adelante. Uh-huh. Hay gente que cuando pierde un ser querido no sabe cómo gestionarlo y puede quizá darse al alcohol. Hay gente que pues no soporta esa pérdida y no sabe cómo superar ese duelo. Que además preguntarte también si es importante pasar el duelo. Y también, pues eso, cómo pasarlo una vez decides afrontarlo, porque tú has comentado también que es muy importante pues estar rodeado de una familia que te quiere, etcétera. No todo el mundo tiene esa suerte. Uh-huh. Y entonces no sé si podrías hablar un poco de ello. Bueno, volviendo, creo que cuando el duelo es personal y es algo muy, muy duro. Y creo que tenemos que buscar todos un lugar donde nos entiendan, donde nos comprendan. Y tú mencionabas, sí hay mucha gente que pues empieza a tocar otras puertas, el alcohol o algunas cosas que le dan como la satisfacción momentánea, ¿no? Entonces, por eso es importante esta vivencia del duelo acompañado. Hay muchas herramientas. El duelo no es una enfermedad, es un proceso que tiene un inicio y un fin. Y de acuerdo a la apertura la apertura que tienes para poder sanar, porque no es un camino fácil, porque no es un camino, es un camino difícil, pero como vas avanzando, vas recuperándote, vas sanando y quieres seguir adelante. Algo que descubrimos es que acompaña, en su corazón tiene los grupos de ayuda mutua. Son grupos donde se reúnen personas con similitud en el duelo, lugares con mucha confidencialidad, lugares donde tú te puedes expresar, y la verdad, cuando tú externas, te abres, cuando te desahogas de ese sentimiento, porque al final el duelo es un conjunto de emociones y sentimientos y dolor. Cuando tú tienes ese espacio, pues vas avanzando junto con todo el grupo que va contigo.